la palabra al senador Rafael Espino de la Peña, quien presentará los dictámenes 2, 5 y 6 en una sola intervención a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Gracias. Muchas gracias, con su permiso. Son 3 dictámenes. El primero tiene que ver con la pensión por ascendencia, el segundo con la pensión por viudez y el tercero con el subsidio que se otorga durante el embarazo y el puerperio. La seguridad social se encuentra definida en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo y en los instrumentos de la Organización Mundial de las Naciones Unidas como un derecho fundamental. La seguridad social, en términos generales, como un sistema basado en cotizaciones, garantiza la protección de la salud, las pensiones y el desempleo, así como las prestaciones sociales financiadas mediante impuestos. La misma se ha convertido en un reto universal en un mundo globalizado. Aquellos que no están cubiertos tienden a formar parte de la economía informal y, por lo general, no están protegidos en su vejez y no están en condiciones de pagar sus gastos de salud, con ello teniendo un gasto de bolsillo considerable. Muchas personas tienen una cobertura insuficiente. Esto puede que carezcan de elementos significativos de protección o que la asistencia médica, las pensiones o que la protección que reciben sea escasa o presente una tendencia a la baja. Dentro de nuestro marco jurídico, la previsión social tiene como principal objetivo lograr o mejorar las condiciones sociales y económicas mediante la protección ante la pobreza, la enfermedad, el desempleo, la discapacidad o los problemas derivados de la vejez. Es decir, es una protección que proporciona el Estado mexicano. Estas medidas se financian por todos los trabajadores mediante el pago de cuotas o aportaciones. Se trata de un mecanismo de protección solidario en donde todos los trabajadores contribuyen económicamente a hacer efectiva o garantizar el derecho a la salud, la atención médica, el otorgamiento de una pensión y otras prestaciones sociales encaminadas a garantizar el bienestar individual. En este orden de ideas, el Estado tiene la obligación de contribuir a los trabajadores y a sus familias un nivel mínimo de bienestar. El tema que nos atañe hoy, el primero, son las restricciones que existen al derecho a la pensión por ascendencia. La hipótesis prevista en el numeral 2 del inciso C, D, de la fracción 12 del artículo 6 de la Ley del Instituto de Seguridad Social y Servicio Social de los Trabajadores del Estado. Condiciona injustificadamente el otorgamiento de una pensión por causa de muerte para los familiares derechohabientes del trabajador fallecido, si y solo si no goza de alguna prestación conferida por alguna otra institución de seguridad social. Cabe mencionar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se ha pronunciado a favor del derecho que tienen los familiares al acceso a una pensión, aún teniendo otra. Hoy, el ISSSTE otorga seguridad social a casi 3.6 millones de personas, principalmente en el ámbito federal. En cumplimiento de su mandato de ley, ofrece 21 seguros, prestaciones y servicios a más de 13,5 millones de derechohabientes en el país. En consecuencia, la ley vigente infringe el ejercicio del derecho humano a la seguridad social de las personas trabajadoras y sus familias. Por lo anterior, en este primer dictamen, creo que estamos contribuyendo a mejorar la protección económica de las familias, a fortalecer el ahorro para el retiro de los trabajadores y a mejorar la calidad de vida asegurando sus derechos humanos y su dignidad. El segundo tiene que ver con el posicionamiento sobre pensión por viudez. El derecho social a la pensión se encuentra regulado entre los artículos 1 y 123, apartado A, fracción 29 de nuestra Constitución. Establece que la interpretación de las normas deberá de ser favoreciendo en todo momento a las personas, además de la tutela de los derechos de los beneficiarios del trabajador para quedar protegidos ante su fallecimiento. Con la creación del IMSS en 1943 y del ISSSTE en el 1959 y sus respectivas normas, se estableció el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales necesarios para el bien individual y colectivo, así como el otorgamiento de una pensión que en su caso y previo cumplimiento de los requisitos legales será garantizada por el Estado. Los seguros sociales que se activan con la muerte de los trabajadores para la protección familiar están diseñados de manera dominante para amparar a los cónyuges sobrevivientes.
Sin embargo, las fracciones 2 y 3 del artículo 132 de la Ley del Seguro Social y el 136 de la Ley del ISSSTE señala condicionantes para el otorgamiento de pensión por viudez, lo cual contraviene los derechos fundamentales consagrados en los artículos ya mencionados de la Constitución Política. Estas dos leyes secundarias limitan el otorgamiento de la pensión de viudez, ya sea por edad, tiempo transcurrido de matrimonio y la existencia de una pensión de invalidez, vejez o cesantía recibida por la persona fallecida. Recordemos que la pensión por viudez se actualiza con la muerte del trabajador o pensionado, por lo que no debe ser motivo para no otorgarla el hecho de que su muerte sucediera antes de cumplir el tiempo establecido de matrimonio o bien que haya estado recibiendo una pensión. Estas dos excepciones han sido interpretadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una causa ajena al trabajador. Debemos reconocer que estos artículos transgreden las garantías de igualdad y de seguridad social para los derechohabientes de las instituciones de seguridad de nuestro país. Por lo anterior, en este segundo dictamen, los exhorto a votar a favor para dar más certeza jurídica y garantizar la seguridad social de los derechohabientes. Y finalmente, el tercer dictamen versa sobre el subsidio que se otorga durante el embarazo y el puerperio. El descanso obligatorio que se otorga a las trabajadoras antes y después del parto se encuentra esencialmente relacionado con el pago de un subsidio, el cual se otorga en sustitución del salario que percibían por el trabajo prestado antes que les fuese concedida la incapacidad por maternidad. Las embarazadas y las madres en periodo de lactancia requieren una especial protección para evitar daños a su salud o a la de sus hijos, por lo que necesitan un tiempo adecuado para dar a luz para su recuperación y para ocuparse de los recién nacidos. Por otra parte, cuando trabajan y están en estos dos periodos, también necesitan una protección que les dé certeza que no van a perder sus empleos por el solo hecho de estar en periodo de gestación o que las den de baja por maternidad. En el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo, en su artículo 4, se establece que toda mujer a la que se aplique el presente convenio tendrá derecho mediante presentación de un certificado médico o de cualquier otro certificado apropiado, según lo determine la legislación y las prácticas nacionales, en el que se indique la fecha presunta del parto o una licencia de maternidad de una duración de al menos 14 semanas. En dicho convenio también se dispone que los Estados parte deberán adoptar medidas para garantizar que no se obligue a las mujeres embarazadas o lactantes a realizar un trabajo que sea considerado como perjudicial para su salud o la de su hijo. También nuestra Constitución Política, en su artículo 1, reconoce que todas las personas gozarán de los derechos humanos en ella reconocida. Es una protección que no solo garantiza a las mujeres la igualdad en el acceso al empleo, sino que también el mantenimiento de ingresos para solventar los gastos del embarazo, parto o puerperio, sino también para el bienestar de su familia. Por lo anterior, si vemos cifras, la atención antes, esa atención antes, durante y después del parto puede salvar vida de mujeres y de recién nacidos. En suma, hay que advertir y considerar que en la actualidad el proceso de expedición de un solo certificado de incapacidad que ampare tanto el periodo prenatal como el postnatal y el pago de una sola exhibición del subsidio a que se refiere el artículo 101 de la Ley del Seguro Social son llevados a cabo de manera administrativa y no existe ninguna disposición que lo permita. Por lo anterior, los exhorto a dar mayor certeza y eficacia en la seguridad social de nuestras trabajadoras, sobre todo en esta etapa tan importante de vida. Los invito a aprobar también este tercer dictamen y que con ello contribuyamos a mejorar la calidad de vida de las trabajadoras mexicanas y de sus familias. Es cuanto, Presidenta. Gracias, senador Espino.